Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, este video va a consistir un poco en lo que estuvimos hablando la última clase, que es sobre uniones covalentes. Hasta ahora, hasta el momento, hemos visto uniones iónicas, las cuales se daban entre metales y no metales, en la cual había una transferencia de electrones entre los metales que perdían los electrones y se transformaban en cationes, los no metales ganaban esos electrones transformándose en aniones. En este caso, en uniones covalentes, todos los elementos que participan van a ser no metálicos. Por ende, no va a haber un elemento que pierda electrones y otro que los gane, ya que son los dos no metales, ¿sí? Los dos van a tener tendencia a ganar electrones. Entonces, ¿qué va a pasar en esta situación? Los electrones se van a compartir, ¿sí? Es decir, que van a pertenecer tanto a un no metal como al otro no metal. Entonces vamos a ir viendo cómo podemos representar, ¿sí? estas uniones. También vamos a utilizar fórmulas de Lewis, pero las fórmulas de Lewis en este caso van a ser diferentes a lo que pasaba con uniones iónicas. También vamos a poder expresar una fórmula mínima, y vamos a ver cómo podemos expresar o cómo puntualmente marcamos, que es lo que más tenemos que detallar ahora, los electrones que se comparten. Vamos a seguir cobrando mayor importancia los electrones que están en los últimos niveles de energía. Vamos a seguir manteniendo la idea de completar el octeto, salvo algunas excepciones, como por ejemplo el hidrógeno, que no va a completar el octeto, sino que va a llegar a tener 2 electrones en su último nivel. El resto de los no metales con los que vamos a trabajar, todos van a completar 8. Vamos a ver entonces cómo podemos ir viendo. Vamos a ir de a poquito con estos ejemplos. Recordemos entonces que estamos viendo uniones covalentes. En las uniones covalentes vamos a tener que se une un no metal más otro no metal. Perfecto. Vamos a ver el primer ejemplo. En el primer ejemplo vamos a ver cómo se va a unir el cloro más cloro. Ustedes dirán, ¿2 moléculas de cloro dos átomos de cloro se van a unir? Sí, 2 átomos de cloro. En este caso, algunas moléculas, como por ejemplo el cloro, el nitrógeno, el oxígeno, se denominan moléculas diatómicas, es decir, que están formadas por 2 átomos iguales. El cloro es uno de ellos, va a formar una de estas moléculas diatómicas en el cual el cloro tiene la capacidad de poder unirse con otro átomo de cloro. Entonces, ustedes tengan la tabla periódica a mano, así pueden ir revisando la cantidad de electrones que tiene en el último nivel cada uno de estos elementos. Entonces, ¿cómo empiezo a armar la fórmula de Lewis? Muy sencillo. Escribo los símbolos químicos de ambos elementos, en este caso 2 átomos de cloro, e indico la cantidad de electrones que tienen en el último nivel. En este caso, el átomo de cloro, si ustedes se fijan en la tabla periódica, van a ver que tienen 7 electrones en el último nivel. Los agrupo. Recuerdan cómo marcábamos en uniones covalentes, siempre van de a pares. Acá tienen que diferenciar de alguna manera los que pertenecen a un átomo y a otro. Lo pueden hacer con otro color, o pueden hacer en uno, pueden hacer crucecitas y en el otro puntitos. Eso va a quedar a criterio de ustedes. Yo voy a hacer crucecitas y los voy a hacer de diferentes colores. Entonces, este átomo de cloro tiene 7 y este átomo de cloro también tiene 7. Ambos tienen que llegar a 8, pero acá no hay un elemento que pierda y otro que gane, sino que van a compartir. Se van a compartir siempre pares de electrones, es decir, que los electrones siempre se van a compartir de a 2. Entonces, a este le falta 1 y a esta le falta 1. Yo me puedo hacer que compartan un par de electrones. ¿Sí? El par de electrones que comparto lo marco y lo encierro con un círculo. Por eso les mencionaba hace un rato que acá tenemos que hacer mayor hincapié en resaltar los pares de electrones que se comparten. Siempre se comparten de a 2, no se comparten ni de a 3 ni de a 4, siempre de a 2. Entonces, ¿cómo cuento ahora? Cuento. Este cloro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones que eran propios, más uno que le comparte el otro átomo de cloro, llega a tener 8. Con este átomo de cloro pasa algo similar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más este electrón que le comparte,
¿sí? Este átomo de cloro llega a tener 8 también. Este par de electrones que tenemos acá en el medio se comparte, pertenece tanto a este átomo de cloro como a este átomo de cloro. No es que uno se los pierde y otro los gana. Muy bien, ambos llegan a tener 8. Perfecto. En la fórmula mínima seguimos manejándonos de la misma manera que en uniones covalentes. Escribo el símbolo químico, en este caso el elemento que participó es solamente el cloro y participó 2 veces, por ende escribo el número 2 abajo para indicar la cantidad de átomos que formó en este caso a esta molécula. ¿Por qué? Porque a diferencia de uniones iónicas que se formaban iones, en el caso de las uniones covalentes se van a formar moléculas. Entonces esta molécula que se formó es la molécula de cloro. Y en este tipo de uniones podemos marcar otro tipo de fórmula, que es la fórmula desarrollada, que la podemos abreviar como FD. En la fórmula desarrollada consiste solamente en hacer hincapié y en resaltar el par de electrones que se compartió. ¿Cómo lo voy a hacer? Escribo los símbolos químicos que participaron en la unión, en este caso los 2 átomos de cloro, y con una línea represento el par de electrones que se compartió. Es decir, estoy representando esta unión de acá con una línea. Muy bien. Y acá tenemos el primer ejemplo. Vamos a ir recorriendo diferentes ejemplos en donde se nos va a presentar diferentes posibilidades, diferentes opciones, pero como verán, los no metales son poquitos en sí. Entonces, no tenemos muchas opciones. Acá tenemos otro caso que es el hidrógeno más el flúor. Muy bien. ¿Cómo empiezo entonces? Escribo primero la fórmula de Lewis. ¿Cómo empezaba a escribir la fórmula de Lewis? Escribo los símbolos químicos de ambos elementos, el hidrógeno y el flúor. Busco en la tabla periódica la cantidad de electrones que tengo en el último nivel. El hidrógeno va a tener un electrón y el flúor va a tener 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Recuerden que tenemos que compartir los electrones. Habíamos dicho hace un rato que el hidrógeno era una de las excepciones en la cual no llegaba a completar su octeto con 8 electrones, sino que lo llegaba a completar con 2. Entonces, este tiene 7 y necesita 1 para poder completar los 8. Este tiene 1 y necesita 1, que le compartan 1 para poder llegar a sus 2. Entonces, compartiendo un par de electrones, el hidrógeno tiene su electrón propio más el que le comparte el flúor llegó a 2 y el flúor tiene los 7 que son propios más el que le comparte el hidrógeno que llega a tener los 8. Los 7 más este de acá rojito, el 8. Perfecto. Entonces ambos llegaron a completar su octeto, el hidrógeno a su manera con 2 electrones, pero llegó a completar. Tenemos la fórmula mínima. Ojo acá, la fórmula mínima no lo podemos ordenar. ¿Se acuerdan que en uniones en uniones iónicas siempre anotábamos primero el metal y después el no metal? Acá no tenemos metal y no metal, pero sí lo que tenemos para diferenciarlos es la capacidad que es la electronegatividad. En la tabla periódica tienen el dato, fíjense en el elemento de arriba que está la referencia, en donde me indica que tengo la electronegatividad. Entonces, ¿cómo anotamos primero? Primero vamos a anotar el elemento que tiene electronegatividad más baja. En este caso es el hidrógeno. Ustedes pueden chequear ese dato en la tabla periódica, ¿sí? Fíjense, como les decía, hay siempre en las tablas periódicas, en especial la que les mandé yo, está por acá por un costadito el dato. Tiene siempre un elemento que es de referencia y ahí les dice dónde están indicados cada dato. Busquen el dato de electronegatividad, está en el recuadrito, está por acá abajo. Búsquenlo. Entonces, el que tiene menor electronegatividad lo escriben primero. En este caso el hidrógeno y seguido el flúor. De hecho, el flúor es el elemento que tiene electronegatividad 4, es el más electronegativo de todos. Perfecto. Entonces, escribo el hidrógeno, escribo el flúor, tengo un átomo de cada uno, así que acá podría escribir un 1, pero recuerden que cuando es 1 en química no es necesario escribirlo. Si lo escriben no está mal, pero no es necesario. Y tenemos por último la fórmula desarrollada, en la cual escribimos los símbolos químicos que participan, hidrógeno, flúor, y con una línea representamos el par de electrones que se compartió.
Perfecto. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver el ejemplo C. En el ejemplo C vamos a hacer que se una el oxígeno más el azufre. Azufre. Muy bien. Vamos a hacer entonces la fórmula de Lewis. En la fórmula de Lewis escribimos los símbolos químicos de ambos elementos. Oxígeno y azufre. Se escriben acá el oxígeno, acá el azufre. En el caso de la fórmula de Lewis es indistinta, no así en la fórmula mínima. Buscamos la cantidad de electrones que tiene en el último nivel cada elemento y vemos que ambos tienen 6 electrones en el último nivel. Siempre recuerden que los ubico de a pares. Ahí están, perdón. 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Entonces, ambos elementos, tanto el oxígeno como el azufre, tienen 6 en el último nivel. Es decir, que necesitan 2. El oxígeno necesita 2 para poder completar sus 8. Y el azufre también necesita 2. Recuerden que los electrones siempre se comparten de a par. Entonces, yo marco acá que compartan un par de electrones. Y veamos qué sucede. Siempre voy probando de a uno, ¿sí? Para ver y analizando la situación. Siempre hago que compartan un par y chequeo la situación. Veo, entonces, el oxígeno tiene los 6, más este que le compartió, 7. El azufre tiene los 6, más este que le compartió, también llega a 7. Es decir, que no alcanzan. Entonces, ¿qué hacemos? Probamos compartiendo un par de electrones más. Entonces vemos que el oxígeno tiene 6, 7, 8, con los 2 que le compartió el azufre tiene 6, más 2 que le compartió el oxígeno, llegó a tener 8 también. Siempre, como les decía, vamos a compartir de a par los electrones de A2, uno de un elemento comparte uno con el otro, y vemos de qué manera hasta poder lograr que todos los elementos que participen lleguen a tener 8. ¿Por qué les aclaro esto? Porque por ahí se les puede llegar a ocurrir, acá lo borro un cachito, que por ejemplo este de acá comparta, no sé, así, 1 con 3. Y eso no se hace, ¿sí? Siempre se comparten porque siempre los electrones se mueven de a pares. ¿Sí? Es un comportamiento que tienen los electrones. Acá modifico. Voy a escribir los electrones. Ahí estamos. Entonces, escribo la fórmula mínima. Yo reviso las fórmulas o las electronegatividades, me doy cuenta que el azufre tiene menor electronegatividad que el oxígeno. Esto lo pueden chequear en la tabla periódica. Por ende, escribo primero el azufre y después el oxígeno. En este caso hay uno de cada uno, así que recuerden que cuando es uno de cada uno no hace falta. Y la fórmula desarrollada, escribimos los símbolos químicos, azufre, oxígeno, y tenemos que representar con líneas la cantidad de pares de electrones que se compartió. En este caso se compartieron 2 pares de electrones, por ende 2 líneas. Esto no es un signo igual, sino que son los 2 pares de electrones que se comparten, cada uno representado con una línea. Estoy haciendo varios ejemplos porque estamos intentando abarcar la mayor cantidad de situaciones posibles, de hecho casi todas las que nosotros vamos a manejarnos durante el año. Vamos a ver el caso del oxígeno más el hidrógeno. Como verán, siempre la forma de ir resolviéndolos es similar, ¿sí? El hidrógeno, escribo los símbolos químicos, hidrógeno y oxígeno, escribo la cantidad de electrones que tengo en el último nivel de cada uno. A medida que los vayan usando, ya van a ir dándose cuenta y por ahí se acuerdan la cantidad. El hidrógeno tiene 1 y el oxígeno 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6. Recuerden que siempre los electrones se comparten de a par. Entonces, pruebo el electrón del hidrógeno que se comparta con un electrón del oxígeno. El hidrógeno tiene 1, 2. Perfecto. Llegó a completar la cantidad que necesita. Veamos qué pasa con el oxígeno. El oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, más este que le comparte 7. No llegó a tener 8. Entonces esto está mal, porque este hidrógeno
completó, pero el oxígeno no. Y todos tienen que llegar a completar. Entonces, como me pasaba con uniones iónicas, ¿qué puedo hacer? Puedo agregar otro átomo de hidrógeno que va a tener otro electrón. Y comparten otro par de electrones. Entonces, ahora sí, el oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el hidrógeno que agregue tiene 1 y 2. Es decir que todos los elementos llegaron a poder completar, en el caso del oxígeno su octeto y en el caso de los dos átomos de hidrógeno, poder completar sus dos electrones. Fórmula mínima. Escribimos, me fijo la electronegatividad y voy a ver que el hidrógeno tiene menor electronegatividad que el oxígeno. Entonces escribo hidrógeno y oxígeno. Del hidrógeno, ¿cuántos participaron? Participaron 2. Y del oxígeno, 1. H2O. Formamos la molécula del agua. Fórmula desarrollada. ¿Qué hago? Transcribo en el mismo orden, ¿sí? Hidrógeno, oxígeno e hidrógeno. Si tengo dos hidrógenos, copio los dos hidrógenos, ¿sí? No como en el caso de la fórmula mínima, que la fórmula mínima copiamos uno de cada uno. En este caso usé la cantidad que usé, la transcribo acá sin las crucecitas. Porque con líneas, acá tengo un par de electrones que se compartió con este y otro par de electrones que se compartió con este. Ojo acá, si ustedes tienen que respetar el formato que hicieron en la Lewis. No es lo mismo que ustedes, por ejemplo, me escriban hidrógeno, oxígeno y así, dos pares de electrones. No, porque estamos representando otra cosa diferente, ¿sí? Acá estamos representando como que compartieron dos pares de electrones entre un átomo de oxígeno, y un átomo de hidrógeno, cosa que no es lo que sucedió. Lo que sucedió es que un átomo de oxígeno compartió un par de electrones con un hidrógeno y otro par de electrones con otro átomo de hidrógeno. Entonces, siempre como ustedes escribieron la Lewis, la transcriben acá sin las crucecitas y marcan con líneas los pares de electrones que se compartieron. Muy bien. Vamos a ver ahora el último ejemplo, porque después todos los casos que hay son similares, variando los elementos, pero son similares a esto. Vamos a ver el caso del carbono y el oxígeno. Como verán, el oxígeno participa mucho, son pocos no metales, entonces no tenemos mucha forma de, muchas variantes, digamos, ¿no? Bueno, fórmula de Lewis. ¿Cómo escribo? Escribo el elemento químico, un elemento químico de cada uno, carbono y oxígeno. Busco la cantidad de electrones que tengo en el último nivel. Veo que el oxígeno tiene 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y veo que el carbono tiene 4. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Hago primero que compartan un par de electrones y me veo qué sucede. Acá el oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya vemos que de movida no funcionó. Y el carbono tiene 1, 2, 3, 4, 5. Ya sabemos que no. Entonces, ¿qué hacemos? Que compartan otro par de electrones. Entonces, veo ahora qué pasó. Este oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Joya, llegó a 8. Pero vemos qué pasa con el carbono. El carbono tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. No llegó a completar. Entonces, nos pasa como en el ejercicio anterior. Debo agregar otro átomo de oxígeno. Agrego otro átomo de oxígeno con sus 6 electrones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, con sus 6 electrones en el último nivel. Y me fijo, comparten un par de electrones, entonces el átomo de carbono tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vemos que no llegó, por ende va a tener que compartir otro par de electrones. Y acá veo, el átomo de carbono tiene 1, 2, 3, 4, que eran propios, 4, 5, 6, 7, 8 con los que le compartieron ambos átomos de oxígeno. Y este átomo de oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más los 2 que compartió con este átomo de carbono. Todos llegaron a tener 8 electrones. Fórmula mínima. Me fijo en la electronegatividad y veo que el carbono tiene menor electronegatividad que el oxígeno. De carbono participó 1 y de oxígeno participaron 2. Cuando es 1 no lo escribo.
forme acá lo que se llama dióxido de carbono. Y fórmula desarrollada, transcribo lo mismo que hice acá, oxígeno, carbono, oxígeno, y marco los pares de electrones que se compartieron. En este caso, entre este átomo de oxígeno y este átomo de carbono, se compartieron 2 pares de electrones. Lo mismo sucedió en este caso. Perfecto. Entonces, de esta manera logramos ir encajando el rompecabezas de manera que no me sobren ni me falten electrones. A ver, yo compartí acá estos, ¿sí? Los que ustedes decían compartir, si ustedes deciden compartir estos de acá arriba o estos de acá abajo, es lo mismo. Yo siempre los acomodo como para que quede más prolijo y acá en el medio, pero ustedes pueden compartir siempre que la cantidad esté bien, no necesariamente si ustedes por ahí no se dieron cuenta y ubicaron estos dos acá y acá no les quedó ninguno, entonces comparten estos dos con estos dos, no hay problema, va a estar bien. El tema es que compartan la cantidad adecuada y que lleguen a tener 8 o 2 en el caso del hidrógeno. Bueno, espero que les haya servido. Cualquier cosa saben que me pueden escribir, consultar o también en la próxima clase de MIT. Les dejo un beso.